y vamos a compartir pantalla, ventana, acá está. Bueno, y apago un poco, cada tanto apago la cámara, me parece que consume menos. Acá, activar video. Bueno, vamos a empezar entonces. Continuamos con lo de ayer, ¿sí? O sea, seguimos con los temas que vimos ayer y lo que vamos a ver ahora es un teorema que se llama teorema de correctitud. Fíjense lo que dice el teorema. Rectitud. ¿El tamaño de la letra está bien? Sí, sí. Genial. Algo de lo que ya ayer habíamos sospechado es que si alfa se deduce de gamma, entonces alfa pertenece a las consecuencias de gamma. Y en realidad vale la vuelta también, que es lo que vamos a terminar probando como última cosa, porque necesitamos un montón de resultados intermedios para lograr probar la vuelta. Acá yo esta demostración la voy a dejar de tarea, pero un poco guiada. Fíjense una cosa que hoy es 16, ¿no? 16 de septiembre. En la clase de ayer probamos que si alfa es demostrable, entonces alfa es una tautología. ¿Se acuerdan? Esto lo probamos ayer por inducción en la longitud de la prueba. Que alfa sea demostrable quiere decir que existe una prueba para alfa, que es lo que ayer habíamos dicho que lo notábamos de esta forma, o también se podía notar como que se deduce del vacío. Eso quiere decir que es demostrable. Y que alfa sea una tautología. ¿Se acuerdan que las consecuencias del vacío son las tautologías? Entonces, decir que alfa es una tautología o que alfa pertenece a las consecuencias del vacío es equivalente. Entonces, fíjense que el teorema que demostramos ayer, que lo hicimos por inducción en la longitud de la prueba, es un caso particular del teorema de correctitud. ¿Está bien? O sea, esto que está acá, vamos a poner acá, es caso particular del teorema de correctitud. Y es es el caso particular cuando gamma es el vacío. ¿Hasta acá vamos bien? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Por cómo vimos nosotros las consecuencias? ¿Vos podrías armar un conjunto de consecuencias sin hablar de evaluación o tenés que sí o sí tomar evaluaciones? Sí o sí tomar evaluaciones. Y acá quizás, sí, ¿y por qué me preguntás eso? Me iba a contestar yo, pero prefiero que me digas vos, ¿por qué me decís eso? ¿O No, por como qué te que si vamos surge? a demostrar eso con teoría axiomática, no se me ocurría que tendríamos que también tener evaluaciones en la demostración con teoría axiomática. Perfecto, está perfecto. Es eso lo que yo imaginé que me ibas a decir. Esto es un poco lo que les decía ayer. Fíjense, nosotros ayer, por ejemplo, cuando demostramos el teorema de la deducción versión axiomática, en ningún momento usamos valuaciones. ¿Me seguís? Sí, sí. O sea, ayer cuando demostramos el teorema de la deducción versión axiomática, nada de evaluaciones usamos, porque era todo sobre teoría axiomática. ¿Por qué ahora sí tenemos que usar evaluaciones? Porque lo que estoy haciendo es conectar la teoría axiomática con la teoría semántica. O sea, lo que estamos queriendo ver ahora es esto de que alfa se deduce de gamma en la teoría axiomática, ¿qué quiere decir o qué estaría representando en la teoría semántica que ya vimos? Si no estudiáramos la teoría semántica o no la hubiesen estudiado antes, no nos interesaría este ida y vuelta. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo ahora es, por un lado, presentarles la teoría axiomática, todos los resultados de la misma, y además vincularla
y mostrarles que todo tiene la misma potencialidad que la teoría semántica. Entonces, en ese ida y vuelta, ahí sí uso evaluaciones. Pero cuando demuestro cosas propiamente dichas de la teoría axiomática, por ejemplo, ayer el teorema de la deducción versión axiomática, no usamos nada de semántica. ¿Sí? Claro, Vamos. perfecto. Gracias. Bueno, entonces, esto que en la clase ayer probamos esto y vamos a poner acá que lo probamos por inducción en la longitud de la prueba. Entonces ahora la demo, dejo de tarea la demo, pero sugiero relean esta demo que hicimos ayer para poder emularla, ¿sí? Porque la idea es que este teorema, la forma más sencilla que se me ocurre probarlo, también es hacerlo como alfa se deduce a partir de gamma, existe una prueba a partir de gamma. Entonces, probar que alfa está en las consecuencias de gamma por inducción en la longitud de esa prueba. La diferencia con el teorema que demostramos ayer es que en la prueba que demostramos ayer solo hay axiomas o se obtienen por modus ponens. Ahora va a haber axiomas, se obtiene por modus ponens o vive en gamma. Entonces le agrega un caso más a analizar en la demostración. Entonces relean esa demo que hicimos ayer para de luego poder hacer esta teniendo en cuenta que van a tener que agregar un casito más. ¿Está? Bueno, dicho esto, vamos a definir un concepto importante que aparece acá, que es el de consistencia. Vamos a decir que gamma, un conjunto de fórmulas, gamma es consistente si no existe una fórmula phi tal que de gamma se pueda deducir phi y de gamma se pueda deducir no phi. Si gamma no cumple esta definición, se dice que no es consistente. Entonces, gamma es consistente si ninguna fórmula se puede deducir de gamma ella y su negación. ¿Está bien? El nombre consistente, valga la redundancia, es bastante consistente con el uso que le damos a esta palabra en nuestra vida cotidiana. Y vamos a poner una observación que lo que dice es que si gamma es satisfacible, y acá de nuevo, acá aparecen las evaluaciones o las consecuencias, porque estoy vinculando la teoría semántica con la teoría axiomática. ¿Sí? Si quieren, puedo hacer acá un comentario para que quede por escrito, no grabado. Digamos que acá, teorema de correctitud, esto vincula teoría axiomática con la teoría semántica. Este también vincula teoría semántica con teoría axiomática. Bueno, entonces vamos a demostrar esto.
¿sí? Para demostrarlo, supongo que gamma no es consistente. Si gamma no es consistente, ¿qué podemos decir? Ahí tenemos la demo. ¿Qué quiere decir que gamma no sea consistente? No sea satisfacible. Eso es lo que quiero probar, ¿no? O sea, como lo voy a hacer así por contrarrecíproco, o en realidad por absurdo, voy a querer llegar a que gamma no es satisfacible. Pero mirando la definición, ¿cómo escribo que gamma no es consistente? Habría que negar esto que está acá, ¿no? ¿Cómo sería negar esto que está acá? Que existe algún phi que podés deducir ella y su negación. Perfecto. Entonces existe phi fórmula tal que de gamma se deduce phi y de gamma se deduce no phi. Entonces, y ahora voy a usar el teorema de correctitud. ¿Sí? Entonces, por el teorema de correctitud, el que enunciamos recién y estuvimos charlando, ¿qué podemos decir? Todavía no tenemos el sí solo sí, pero justamente tenemos esta implicación que necesitamos, porque el teorema de correctitud dice que si phi se deduce de gamma, entonces phi pertenece a las consecuencias de gamma. Y si no phi se deduce de gamma, quiere decir que no phi pertenece a las consecuencias de gamma. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo? Gamma es satisfacible, ¿no? Porque siempre que nosotros vamos a probar una implicación, como en este caso, si lo voy a hacer por absurdo, este es mi dato, ¿está bien? Entonces, como gamma es satisfacible, entonces existe B evaluación tal que B de gamma vale 1, ¿sí? Entonces, como B de gamma vale 1 y phi pertenece a las consecuencias de gamma, por definición de consecuencia, B de phi vale 1. Y como B de gamma vale 1 y no phi pertenece a las consecuencias de gamma, podemos decir que B de no phi vale 1. Pero entonces nos está quedando que si B de no phi vale 1, quiere decir que B de phi vale 0. Entonces esto y esto hace que tengamos un absurdo. Y el absurdo vino de esta suposición, ¿sí? Por lo tanto, gamma es consistente. ¿Sí? Esto de las demos es una de las que no hoy, ¿no? Que no quiero decir tan mal, porque esto recién lo estamos viendo, pero después ya cuando estudien, esta es de las demos que se consideran fáciles, ¿está bien? Y para abajo de nuevo, que esto me olvida, esta es de dificultad intermedia. Pero como la tienen para imitar de alguna manera a la que hicimos ayer, no les va a resultar complicada, o no debería resultarles complicada. ¿Hasta acá vamos bien? María Laura, yo tengo una duda. Sí. Si yo quiero negar eso, lo de phi se deduce de gamma y no phi se deduce de gamma, ¿no me quedaría un O en vez de I? No, porque lo que tenemos acá, hoy, no quería hacer eso, ahí voy, ni tampoco tanto. Miremos la definición. Gamma es consistente si no existe phi que pase esto, ¿sí? Si no Ujú. existe phi tal que pase esto. Entonces lo contrario, anotémoslo en la definición para que quede, si no cumple, se dice que no es consistente. Es decir, ¿qué tiene que pasar? Acá es que no existe phi tal que pasa esto. Entonces, la negación es que existe una fórmula tal que pasa esto. Claro, pero si yo hago la negación dentro de ese I,
no sería un no por las leyes de Morgan. Sí, yo me doy cuenta que estás aplicando las leyes de Morgan y estaba pensando a ver cómo puedo transmitirlo mejor para que se entienda mejor. Fíjate que esto no está escrito en un formato de fórmula de lógica proposicional, ¿no? Digamos, nosotros en la lógica proposicional, que es lo que estamos estudiando ahora, no tenemos cuantificadores. ¿Estás de acuerdo? Ok, Digamos, se entiende a lo que voy. En la ok, lógica sí, sí, proposicional no está el existe y el para todo. Eso lo vamos a introducir en la próxima lógica de primer orden, que ya lo que hace es introducir los cuantificadores y se definen de forma formal y se estudia todo eso con los cuantificadores. Entonces, medio raro porque es como, bueno, en análisis 1 y en otras materias de matemáticas, bueno, ya en el ingreso, digamos, trabajaron con el existe y el para todo de una manera bastante intuitiva, ¿sí? No con claro, una, no, o sea, nosotros, ustedes, ya la definición de límite, el existe para todo epsilon, existe un delta, en ningún momento les definieron qué era el para todo y qué era el existe, ¿está bien? En el ingreso, en la parte de lógica, estuvieron trabajando un poco con el para todo y el existe, pero sin ninguna definición formal, ¿me explico? Entonces, no cuadra dentro de, porque digo, ¿cómo le aplico de Morgan a algo que tiene un existe? Porque no cuadra dentro de lo que nosotros vimos de la lógica proposicional, o sea, no es que estoy aplicando de esa forma. Entonces acá lo que hay que pensar es cómo negamos dentro de lo que sabemos del existe, o sea, cuando uno dice existe un elemento que cumple algo, para que eso sea verdadero, tiene que existir un elemento, ¿no? claro. Y si nosotros decimos, bueno, queremos negar eso, uno niega todo, ¿no? A ver, sí, es un poco como en el aire estamos diciendo, pero vamos a poner acá comentario al margen, o no sé cómo escribirlo, pero la idea sería, nosotros tenemos acá, existe, no sé, una phi fórmula, ¿sí? Tal que pasa alfa, ¿sí? Entonces, si bueno, nosotros vamos a negar esto, ¿sí? O vamos a ponerlo, lo voy a poner de otra forma, no quiero escribir así. Tal que pasa cierta proposición, cierta, vamos a poner afirmación, para ponerlo más coloquial así. Afirmación. ¿Sí? Existe una fórmula tal que pasa esta afirmación. ¿Cómo negamos esto? ¿Sí? No existe esa fórmula tal que pasa esta afirmación. ¿Se ve o no? La verdad, ¿eh? Sí, 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 ahí lo entendí. Lo mismo al revés, ¿no? Si no existe, si vamos acá, va a ser lo mismo. Ahora, si yo digo, para todo phi fórmula pasa una afirmación, ¿cómo vamos a negar esto? ¿Existe una única? Una única no, porque acá lo que está diciendo es, para toda phi fórmula tiene que pasar esto. ¿Cómo hacemos que esto se pinche? Quizás hay 10 fórmulas para las que pasa y para el resto no. O quizás hay 2 fórmulas para las cuales no pasa y para todo el resto sí. Pero eso ya hace que esto sea falso, ¿se entiende? Entonces, para que esto sea falso, basta con que exista una fórmula, ¿sí? Tal que no sucede la afirmación. O sea, acá estamos diciendo, para toda fórmula pasa esto. Y si lo queremos negar, quiere decir, existe una fórmula para la cual esto no pasa. Quizás hay otras para las cuales sí. ¿Me siguen? Sí, ¿Se entendió eso? ¿No? Y si tenemos existe una fórmula para la cual esto no sucede, y a ver, y otra cosa más, ya que estamos, ¿no? Bueno, hasta ahí, sí. Y fíjense que también lo podría haber escrito así, ¿no? Digo, existe phi fórmula
Estoy invirtiendo tiempo en esto porque es importante para que lo entendamos, porque es algo que notamos en general en los exámenes que suele tienen problemas. O sea, gracias por la pregunta porque no sos solo vos, sino que es en general. Entonces, si no se entiende lo que estoy diciendo, me dicen otra cosa, ¿no? Yo digo, existe una fórmula tal que pasa esta afirmación. Lo negamos es no existe, ¿sí? Otra forma de negar esto, a ver, no quiero que me quede como medio desprolijo. Vamos a separar esto. Para que hago estos comentarios 1 y 2. Entonces digo, existe una fórmula que pasa esta afirmación. Negarlo es que no existe una fórmula que pase esta afirmación. ¿Cómo lo negamos para otra fórmula? Otra forma de negarlo? Es que si yo digo para toda phi fórmula, no pasa esta afirmación. ¿Se entiende? Porque acá estoy diciendo, existe una fórmula para la cual esto pasa. Una manera de negarlo es, no existen fórmulas para la cual esto pasa. Y decir que no existe es decir que para toda fórmula esto no pasa. ¿Está bien? Si no se entiende, díganme, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a definir ahora maximal consistente, ¿no? Ya definimos consistente, que es que un conjunto es consistente si no existe fórmula phi tal que de gamma se deduzca phi y de gamma se deduzca no phi. Entonces, bueno, ahora vamos con definición de maximal consistente. Entonces tenemos gamma, conjunto de fórmulas. Gamma es maximal consistente como lo vamos a usar mucho esto y es muy largo, lo vamos a abreviar así, MC. Es maximal consistente si gamma es consistente y para toda phi fórmula sucede que phi está en gamma o existe psi fórmula tal que si se la agrego, perdón, lo que quiero decir es que para toda la fórmula está en gamma o existe psi fórmula tal que si yo a gamma le agrego esa fórmula, el conjunto se vuelve inconsistente, ¿no? Esto que estoy escribiendo acá lo podría decir de esta forma, ¿no? O gamma está en phi perdón, o phi está en gamma o gamma unión phi no es consistente. Todo eso que está escrito ahí es lo mismo que decir que gamma unión phi no es consistente. Entonces, repitiendo, gamma es maximal consistente, si es consistente, por supuesto, y para cualquier fórmula o está dentro, o si se la agrego, deja de ser consistente. ¿Sí? Vamos a hacer acá un parate para hablar un poco de esta palabrita que es maximal. Acá amaría estar de forma presencial, porque me encantaría que participen. Pueden participar igual desde ahí y hablarme. Pero hay algo que quiero que entiendan, porque a partir de ahora, digamos, cuando se metan ya más en el ciclo profesional, estas cosas aparecen. O sea, les pueden aparecer en materias como sistemas operativos, sistemas inteligentes, base de datos, protocolos. Parece re loco lo que estoy diciendo, pero esas cosas pueden llegar a aparecer. Entonces, por ejemplo, en un libro del ciclo profesional, cuando ustedes lean la palabra maximal, no les va a dar la definición. O sea, yo ya a esta altura, como esto es correlativo de álgebra, pero bueno, como yo estoy en álgebra, sé que todavía no tenemos esas cosas tan aceitadas. Por eso paro acá y me detengo y profundizo. Pero una vez que ya pasen por estas materias, se asume que esto lo tienen sobreentendido. Entonces, por ejemplo, vamos a algo más básico. Si yo digo que, no sé, M es un máximo,
si hay un máximo, es porque hay una relación de orden subyacente. Y quizás el libro de algo del ciclo profesional no me aclare cuál es la relación de orden subyacente. Voy a tener que ya entenderla, adivinarla, por decirlo de alguna manera. No es que uno la adivina, se da cuenta por el contexto cuál es la relación de orden. Entonces, cuando uno habla, te hablan y aparece la palabra máximo, mínimo, maximal, minimal, hay una relación de orden subyacente que nos tenemos que dar cuenta. Entonces, repasemos esto. Si yo tengo comentario / repaso de álgebra, y ya después de esta materia sí, esto tiene que quedar sin lugar a dudas. Supongamos que tengo a un conjunto 1, decimos que A es igual al máximo de este conjunto, vamos a poner así, M es igual al máximo de este conjunto, si A es menor o igual que M para todo A en A. ¿Están de acuerdo? Eso es la definición de máximo. La definición de mínimo es que M es menor o igual que A para todo A en A. ¿Hasta acá está bien? ¿Quién me puede decir cuál es la definición de maximal? M moño es un elemento maximal de A. Si ocurre, ¿qué cosa? No es sinónimo de ser máximo. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Los diagramas de Hasse. Bueno, M moño es un elemento maximal de A si no existe un elementito en A tal que A sea más grande que M moño. 4. M moño es un elemento minimal de A si no existe A en A tal que A sea menor que M moño. Vamos con un ejemplo, porque como no me hablaron, no sé, me parece que no se entiende o no sé. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tenga el conjunto X, 1, 2, 3, 4, y R en X, tal que A se relaciona con B si A es menor o igual que B. Con Mechi repasaron diagramas de Hasse, ¿no? Por favor, contésteme a alguien. Creo que no. ¿No? No, no. ¿Y de álgebra se los acuerdan? ¿Hay alguien que esto no lo haya visto en álgebra? ¿O que no se acuerde nada de esto que estoy hablando del diagrama de Hasse? Yo para saber si lo explico de cero. Yo no me acuerdo nada de álgebra. Yo tampoco. Ok. Entonces, vieron que una relación, digo, esta relación X, tengo este conjunto X, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y una relación en X que A se relaciona con B si A es menor o igual que B. Esta notación, todo esto de relación lo entienden, ¿no? Claro. R es de orden. Que sea de orden es que sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ahora, si uno representa esta relación, me fui un poco de lógica, lo que pasa es que necesito que esto lo tengan, porque lo vamos a usar ahora y en el tema que sigue, entonces es importante RNX, que esto se entienda. R de orden.
uno puede representar la relación con un grafo. Si representamos la relación con un grafo, ¿qué vamos a tener? 1, lo voy a escribir así, 4, 3, 2, 1. Y como esta relación es de orden, es reflexiva, quiere decir que todos los elementos tienen lazo, ¿no? Por otro lado, la relación se cumple que 1 se relaciona con 2. ¿Estamos de acuerdo? 2 se relaciona con 3, 3 se relaciona con 4, ¿no? 3 se relaciona con 4 porque 3 es menor o igual que 4. Por otro lado, 1 es menor o igual que 3, entonces 1 se relaciona con 3. 1 es menor o igual que 4, entonces 1 se relaciona con 4. 2 es menor o igual que 4, entonces 2 se relaciona con 4. Creo que puse todas las flechas, ¿no? Para representar esta relación en un grafo, ¿o me falta alguna? Díganme algo, por favor, porque si no me siento que estoy sola. Sí, están todas. Y se entiende esto. Ahora, con el diagrama de Hasse, ¿sí? ¿Qué es? El diagrama de Hasse se usa para relaciones de orden, solo para relaciones de orden. ¿Sí? El diagrama de Hasse solo es para relaciones de orden. Y es así, si A se relaciona con B, se representa la B arriba, A abajo, con un puntito y una raya, me sale torcida, derechita. Tampoco es que hay que hacerla con regla, ¿no? Pero no sé por qué me sale torcida así. O sea, A se relaciona con B, sería de esta manera como se representa en un diagrama de Hasse. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo, vamos a poner 4, 3, 2, 1. Y en el diagrama de Hasse tenemos que 1 se relaciona con 2. Lo pongo así. 2 se relaciona con 3 y 3 se relaciona con 4. ¿Qué es lo que hace el diagrama de Hasse? A diferencia del grafo. Como ya sé que el diagrama de Hasse representa una relación de orden, ya sé que es reflexiva. Entonces no ponemos los lazos. ¿Cómo? Sé que el diagrama de Hasse representa una relación de orden, sé que es antisimétrica. Entonces ya sabemos que si la flecha va, no vuelve. Entonces lo único que nos tenemos que poner de acuerdo, y eso ya lo decide el diagrama de Hasse, es que lo más chico va abajo. Entonces, si A se relaciona con B, A va abajo y B va arriba. Y es lo que uno entiende como esta flechita que está para acá. Pero lo ponemos como una simple raya sin la flechita, porque total sabemos que la flecha va de abajo para arriba y no vuelve por ser antisimétrica. Y por otro lado, por ser una relación de orden, sabemos que es transitiva. Entonces, este diagrama me está diciendo, ¿se ve el cursor cuando yo muevo acá el lápiz? Sí, Me está diciendo que 1 se relaciona con 2 y que 2 se relaciona con 3. Entonces, como sé que esto es una relación de orden, sé que 1 se relaciona con 3. No pongo esa flecha porque la puedo deducir de lo que veo. Entonces, lo que hace el diagrama de Hasse es poner rayas, las rayas imprescindibles que me dicen cuál es la relación de orden. No pone redundantes. ¿Se entiende? Yo sé que es una relación de orden, entonces sé que están los lazos. Entonces no los dibujo porque lo que hace, digamos, si yo tengo un grafo con muchas aristas y lazos, como que me cuesta ver lo que está representando, ¿no? Cuantas más aristas cruzadas tengo, más difícil de ahí sacar la información. Entonces lo que uno aprovecha es, ya sabemos que es una relación de orden, volvemos los lazos porque aunque no los veamos, sabemos que están. No pongamos la flechita porque también ya sabemos que si va, no vuelve. Está bien, y sabemos que siempre va de abajo para arriba. Y como es transitiva, sabemos que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, A se relaciona con C. Entonces esa no la pongamos porque total ya sabemos que está. ¿Se entiende lo que es el diagrama de Hasse? sí. Bueno, y es para relaciones de orden. Entonces les pongo otro ejemplo de relación de orden donde tenemos un diagrama de Hasse.
Otro ejemplo sería, tengo x igual a partes del 1, 2. ¿Quién es el conjunto de partes del 1, 2? Este. Son todos los subconjuntos de ese conjunto. Y la relación en X es que A se relaciona con B si A está incluido en B. R es de orden. Esto lo probamos en álgebra. Si están muy perdidos, si no lo recuerdan, repasen, traten de probar que esta relación es de orden. Vamos a trabajar bastante con relaciones de orden en lo que sigue. Bueno, entonces, ¿cómo sería acá el diagrama de Hasse? Fíjense, voy a poner esto. A ver si están de acuerdo conmigo, que es así. Como es una relación de orden, no pongo los lazos, ¿sí? El vacío está incluido en el conjunto que tiene al 1, el vacío está incluido en el conjunto que tiene al 2, el conjunto que tiene al 1 está incluido en este, en el 1, 2, el conjunto que tiene al 2 está incluido en el conjunto que tiene al 1, al 2, y ya sé también que va esta, pero esta sale por transitividad, entonces no la pongo, queda limpio. Queda más limpio en el sentido de que quedan menos flechas, y entonces es más fácil leer el diagrama. Entonces, los diagramas de Hasse, que suelen llamarse también reticulados, digamos, estos diagramas con estas rayitas se suelen llamar reticulados, representan relaciones de orden. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, en las relaciones de orden, uno puede hablar, por ejemplo, que esto es un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un mínimo. Acá también esto es un máximo. ¿Por qué? Porque todos los demás, cuando uno habla de una relación de orden, en este caso, si yo digo que A es menor o igual que B, lo que estoy diciendo es que A está incluido en B. Entonces, acá lo que está pasando es que ¿por qué este conjunto es el máximo? Porque todos los demás conjuntos de X están incluidos en él, entonces son menores o iguales que él. Esto es un mínimo. También puedo decir que es máximo y además es maximal. ¿Por qué es maximal? Porque no hay ninguno que sea más grande que él. El vacío es mínimo y también es minimal, porque no hay ninguno más chico. Lo mismo pasa acá arriba, este es mínimo y minimal, este es máximo y maximal. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, entonces no entiendo cuál es la diferencia, porque en todos los ejemplos que nos pusiste, es lo mismo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. 3. Supongamos que ahora la relación de orden, y van a ver que más adelante lo vamos a hacer, la damos, doy la relación de orden mediante el diagrama de Hasse, mediante su diagrama de Hasse. Entonces, en vez de definirla analíticamente, la defino con un diagrama de Hasse. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este. ¿Está bien? Entonces, cuando yo miro esto, esto es un diagrama de Hasse, y entonces está representando una relación de orden. Está representando una relación de orden donde el conjunto X que tiene A, B, C, D, E. Y si quisiera poner la relación, ¿qué es lo que pasa? A se relaciona con A, B se relaciona con B, C se relaciona con C. O sea, a ver, dejémoslo escrito. Digamos, de acá me doy cuenta, a partir del diagrama, que el conjunto X sobre el que está definida la relación tiene estos elementos. Y que la relación, ¿qué pares tiene? A, B,
CC, DD. Y ahora sí, por favor, díctenme ustedes algún par más que esté reflejado en esta relación. Por favor, díganme algún par que tengo que poner en esa relación que lo veo a partir del diagrama. AB, AB, ¿quién más? AD, No, AB no, porque acordate que va de abajo para arriba, ¿no? Entonces, cuando uno pone, acá, ¿qué BA, sería? BA, Vea, B se relaciona con A. Muy bien, ¿qué más? DA, DA, perfecto. ¿Qué más? CA, Bien, ¿qué más? S, S, muy bien, ¿qué más? Falta. ED, ED, muy bien, ¿están todos o falta alguno? LA, EA, muy bien, ¿falta alguno? Están todos, ¿sí? Entonces, miren, sean totalmente sinceros conmigo. ¿Qué les gustaría más? ¿Que la relación se las den escrita así en rojo o con el diagrama? con el diagrama. El diagrama. Con el diagrama, ¿no? ¿Lo ven todos que se ve mucho más claro? ¿Sí? Se ve claro si entendieron el diagrama. Si no entendieron el diagrama, no, pero si entendieron el diagrama es más claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por un lado, para que se vea cuál es la ventaja de tener el diagrama, ¿sí? Ahora, un poquito más necesito, ay, se me está yendo la hora y no estoy dando toda la teórica, pero necesito esto pensé que ya lo tenían. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan que una relación puede ser de orden, cuando una relación es de orden, puede ser de orden total? ¿Qué quiere decir que sea de orden total? Esto está en la práctica 0. ¿Qué quiere decir que sea de orden total? Que es de orden y que más cumple, una cosita más. Que para todo par hay una relación. O sea, está definida la relación para todo par. O sea que si yo agarro dos elementos cualesquiera, el elemento A y B de X, A se tiene que relacionar con B o B se tiene que relacionar con A. Alguna de las dos tiene que pasar. ¿Está bien? Eso tiene que ser para orden total. ¿Sí? No estoy tomando vinos, Coca-Cola, por las dos. A se relaciona con B o B se relaciona con A para todo par de vino. Para todo par de vino, Dios mío. Estoy diciendo, me acuerdo, se me vino a la cabeza. Son estas cosas que si están grabadas, no, uno no lo tiene que decir. Me acordé de los padres de los compañeros que desayunaban con champán y yo estoy con esto y es Coca-Cola. Bueno, ¿se acuerdan el orden total? Entonces es eso. Agarro dos elementos cualesquiera, A se relaciona con B o B se relaciona con A. A veces, no sé si se acuerdan de álgebra, que no resultaba tan sencillo probar si una relación es de orden total o no. Ahora, el diagrama de Hasse me lo regala, porque, a ver si a ustedes les pasa. Si nosotros miramos estos diagramas de Hasse, que puse 3 acá, el ejemplo 1, la relación de orden, ¿es total o no? No. ¿Por qué? ¿Qué elementos no se relacionan? 1 y 4, por ejemplo. Pero el 1 y el 4 sí se relacionan. ¿Se acuerdan que nosotros no ponemos esa flecha? Porque como ya sabemos que es transitiva, esa flecha, Ah, sí, aunque, sí, viste, sí. como Sí, la sí, sí, verdad. canción, el sol siempre está, aunque no lo veamos, como dice la canción. Bueno, acá en el diagrama de Hasse esto representa una relación de orden. Entonces, por transitividad sabemos que 1, 4 está, no la dibujamos porque la podemos deducir del diagrama, ¿sí? Sí, sí. Entonces, lo que pasa en el ejemplo 1, la relación es de orden total, ¿sí? En cambio, en el ejemplo 2, la relación no es de orden total. ¿Por qué? ¿Quién no se relaciona? El uno y el 2. Claro. Esta no es de orden total porque
esto no se relaciona con este y este no se relaciona con este. Esta es de orden total. Esta no es de orden total. ¿Por qué? Porque el C no se relaciona con el B. Perfecto, el C no se relaciona con el B y B no se relaciona con C. Entonces, lo que va a pasar en los diagramas de Hasse, cuando lo que nos queda es así, un hilito así, reticulados de esta forma, es de orden total. Si el reticulado se abre, por ejemplo, los elementos que quedan en el mismo nivel no se relacionan entre sí. Entonces es una manera muy rápida de ver que una relación de orden no es total. Mirando un diagrama de Hasse, mirás el reticulado y ahí al toque te das cuenta si es de orden total o no. ¿Lo vieron todos? Sí. Un poco más. Ahora, si yo miro el ejemplo 3, podemos decir que A es máximo, ¿estamos de acuerdo? A es máximo porque todos los elementos son más chicos que él. Y además es maximal, porque no hay ningún elemento más grande. Ahora, puedo decir, por ejemplo, que E es mínimo. Sí. Si es mínimo, es porque todos los elementos son más grandes que él. Y lo que tenemos es que E no es mínimo porque como B no es menor o igual que E, perdón, al revés, E no es mínimo porque B no es mínimo porque E no es menor o igual que B, porque E no se relaciona con B. ¿Lo ven en el gráfico, en el diagrama de Hasse? E no se relaciona con B. No hay manera, ¿se dan cuenta? Entonces, como E no se relaciona con B, E no es menor o igual que B. Entonces, E no es mínimo. Sin embargo, E es minimal. Porque no hay un elemento más chico que él. Cuando hablo de un elemento más chico que él, ¿qué es lo que estoy diciendo? Más formalmente, es decir, no existe X en el conjunto donde está definida la relación, tal que X se relacione con E. No hay ninguno más chico que E. Entonces, E es minimal, pero no es mínimo. Entonces, como conclusión de todo esto, si nosotros tenemos que M es máximo, quiere decir que todos los elementos son más chicos que él, entonces también M es maximal. ¿Sí? Pero a la vuelta no vale. Un elemento puede ser maximal, pero no máximo. Si M es mínimo, entonces M es minimal. Sin embargo, la vuelta no vale, porque acá lo que nosotros tenemos es que es minimal porque ninguno es más chico que él, pero no es mínimo porque B no es mayor o igual que él, ¿se entiende? Bueno, es importante que todo esto de mínimo, maximal, todo esto se entienda. ¿Por qué se me movió esto? Ah, mira. Que todo esto de mínimo maximal lo vayan entendiendo porque lo vamos a usar mucho en esta materia y también lo van a usar en materias del ciclo profesional. Entonces son de estas cosas que son importantes entenderlas porque las van a seguir usando. Y ya a esta altura lo que sería importante que ustedes aprendan es cuando leen un libro, ¿sí? Que es importante también estamos muy en la época de los videos, ¿sí? Que también están buenísimos y a mí me ayudan, ¿no? El otro día estaba
aprendiendo a jugar un juego de mesa. Me gustan mucho los juegos de mesa de estrategia. No sé si llegué a contarles alguna vez. Y justo me gané un juego en un bingo y no sé, el juego Mariposas, no sé si lo conocen, un juego de mesa, que en general lo hacen ingenieros informáticos y matemáticos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, Máximo Cavazzani es exalumno del ITBA, yo lo tuve de alumno, me jacto de eso, ¿no? Pero no es por eso, y fue muy conocido. ¿Conocen el juego que inventó Máximo Cavazzani? Preguntados. Preguntados, sí, que fue furor. O sea, fue furor, salió para celular y después también salió en físico, ¿no? Como juego de mesa. Y después sacó otros juegos. En general, los que diseñan juegos de mesa son informáticos, matemáticos. Un juego de estrategia, cuanto menos azar tiene, mejor es. Bueno, las instrucciones en general de esos juegos de mesa de estrategias son libritos. O sea, no, son varias carillas, ¿no? El otro día leía el instructivo de ese juego, son como, no sé, me acuerdo, 10, 12 carillas, y busqué un videíto después de leer las instrucciones y todo, como para rechequear, a ver si había entendido bien. Entonces ahí dije, ay, ahora entiendo a los alumnos cuando me piden videitos de algunas cosas, que está bueno. Pero también es importante poder leer libros, porque van a tener que leer en diferentes materias, base de datos, sistemas operativos, protocolos, redes, todas estas cosas, bibliografía, ¿está bien? Y bueno, y cuando lean, se tienen que acostumbrar, y desde ya ahora en la bibliografía que les recomendamos nosotros, cuando pasan de un renglón a otro, entender bien el renglón, porque uno está medio acostumbrado, yo también me pasaba que quizás leo un renglón, no entiendo qué quiere decir minimal y sigo, ¿no? Si uno hace una prelectura antes de una teórica y decir, bueno, después me lo van a aclarar en clase, todo bien, pero si no me lo van a aclarar, la idea es entender palabra por palabra y todo lo que está detrás de eso. Entonces hoy, cuando se sienten a estudiar, piensen en esto, que tienen que entender, o mismo las clases que damos bueno, en esta comisión, Mechi y yo, que tengan en cuenta y lean oración por oración a ver si están entendiendo. Y cuando pusimos un implica, ¿por qué pasamos de un lado al otro? ¿Se entiende? O sea, hay una palabra que dice minimal, no la pasen por alto. A ver, ¿por qué acá hay minimal? ¿Cuál es la relación de orden que está atrás? ¿Se entiende a lo que voy? Es importante que empiecen a tener eso, ¿no? Queda mal que lo diga, pero yo sé que a veces hay como cuando algo nos cuesta, hay una resistencia natural, ¿no? Y hay muchos alumnos, por suerte, que de cuarto, quinto año que vienen y me dicen, Laura, la verdad, te agradezco todo lo que vimos en lógica, porque nos sirvió un montón después en el ciclo profesional. Entonces, por eso es que hago hincapié en que estas cosas, viste que a veces uno las cosas las entiende la cáscara, acá hay que entenderlas en profundidad porque después las van a seguir usando, ¿sí? Entonces, lleven el apunte a estas cosas que estuvimos viendo ahora. Dicho todo esto, vuelvo a lógica, ¿no? Porque todo esto surgió porque definimos maximal consistente. Entonces, a lo que voy es que puede ser que agarren un libro y digan gamma es maximal consistente y no se lo definan. ¿Por qué? Ustedes, una cosa más, en discreta, ¿ya habían visto la palabra maximal? ¿Alguien me ayuda y me dice dónde la vieron? ¿En sus grafos? Sí, ¿y en qué contexto? ¿Te acordás? En Bloques. bloques. Sí, que lo usaba para el algoritmo. Parece una adivinanza. Bueno, por lo menos lo que me acuerdo yo es los apéndices, ¿no? Cuando iban poniendo los apéndices en el algoritmo de planaridad, estoy diciendo bien, buscaban sus grafos maximales que cumplían ciertas condiciones, ¿sí? ¿O no? ¿O no, no lo vieron eso? Bueno, si repasan lo que vieron en discreta o miran, van a ver que hablaban en algunos momentos que los bloques que cumplían ciertas cosas eran subgrafos maximales que cumplen cierta cosa. Acá estamos hablando de conjunto consistente maximal. Entonces, siempre que se hable de objeto plin, plin, plin maximal, lo que quiere decir es que es un objeto que cumple plin, plin, plin y que con respecto a esa propiedad es maximal. ¿Está bien?
Entonces, en este caso que estamos hablando de un conjunto maximal consistente, si yo no se los hubiese definido, lo que tienen que entender es que es consistente y no hay otro más grande que él que sea consistente. ¿Cuál es la relación de orden subyacente que tengo acá? Porque si estoy hablando de maximal, hay relación de orden. ¿Cuál es la relación de orden subyacente que hay acá? Estoy sufriendo porque no me hablan. Vuelvo con la definición de maximal consistente. Gamma maximal consistente, ¿sí? Nos tenemos que dar cuenta que hay una relación de orden subyacente. Como estamos hablando de conjuntos, si no aclaro otra cosa, si el libro o lo que estén leyendo, si no aclaro otra cosa, es la relación de orden estándar. ¿Cuál es la relación de orden estándar en conjuntos? La inclusión. Perfecto. Entonces, en este caso, si yo no les hubiese dado la F, si no les hubiese definido maximal consistente, se tienen que dar cuenta de lo siguiente. Vamos a cambiar de color. A ver. Que es gamma maximal consistente, sí, gamma consistente, y si gamma está incluido en sí y sigma es consistente, gamma incluido en sigma y sigma consistente, ¿qué tiene que pasar? A ver si se entendió algo de todo lo que dije. Si gamma es maximal consistente, es maximal con respecto a la consistencia. Entonces, no puede haber ninguno más grande que él que sea consistente. Entonces, si digo que gamma está metido en sigma y sigma es consistente, lo que tiene que pasar es que son iguales. ¿Sí? Y esto surge de entender la definición de maximal. ¿Está bien? Bueno, voy a avanzar y voy a dejar todo esto para que lo relean y vayan decantando todas estas cosas que fuimos hablando. ¿Sí? Y sigamos un poco con la teoría de lógica. Bueno, entonces ahora vamos a ver cosas que tienen que ver con propiedades que surgen de los conjuntos consistentes y maximales consistentes. Vamos a ver el lema de Lindenbaum, que este también está en el apunte, lo escribí, la demostración, pero bueno, prefiero que la charlemos entre todos. Entonces tengo gamma, un conjunto de fórmulas. Gamma es consistente. Y entonces el lema de Lindenbaum lo que nos dice es que existe un conjunto maximal consistente que lo contiene. ¿Sí? Que todo conjunto consistente tiene un maximal consistente que lo contiene. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, como me explayé mucho con lo otro, esto no lo voy a hacer, se los dejo de tarea, pero que el cardinal de las fórmulas, quizás ya lo hicieron, es Aleph 0. ¿Sí? Si no lo hicieron, tarea, pruébenlo, que el cardinal de las fórmulas es Aleph 0. Entonces, existe una función que va de los naturales en las fórmulas biyectiva.
¿sí? Entonces, la imagen de F, que vendría a ser F0, F de 1, F de 2, etcétera, más formalmente es F de n con n perteneciente a los naturales, es igual al conjunto de fórmulas, porque este conjunto es sobreyectivo, porque la función es sobreyectiva. Entonces tenemos que la imagen es igual al conjunto de fórmulas, la imagen es esto. Entonces, f de 0 es una fórmula, la voy a llamar phi0. F de 1 es una fórmula, la llamo phi1. F de 2 es una fórmula, la llamo phi2. Más general, f de n es una fórmula que voy a llamar phi-n. Entonces, esta función, como justamente el conjunto de fórmulas es numerable, infinito, o sea, coordinable con los naturales, me permite numerar las fórmulas que están ahí adentro y ponerle un nombre de esta forma, phi0, phi1, phi2. Uno puede numerar de esta manera los elementos de un conjunto siempre y cuando sean numerables. Entonces ahora lo que voy a hacer es defino el conjunto gamma 0 igual a gamma. Y defino gamma n más 1 igual a gamma n unión. Vamos a poner gamma n unión phi n si gamma n unión phi n es consistente. Y vamos a dejar gamma n así solito si no, si ese conjunto no es consistente. Fíjense que lo que acabo de definir es una sucesión de conjuntos. Acabo de definir infinitos conjuntos, gamma 0, gamma 1, gamma 2. O sea, fíjense que en gamma 0 está gamma, el conjunto que por dato es consistente. En gamma 1 vamos a tener gamma unión phi 0, si gamma unión phi 0 es consistente, y si no, gamma. Y fíjense que por cómo está definido pasa esto. Cuando pasa esto, lo que decimos es que tenemos una sucesión creciente, o sea, gamma n es una sucesión creciente de conjuntos. Acá también, parece que hoy estoy monotemática, pero cuando digo una sucesión creciente, si hablo de que es creciente, hay una relación de orden subyacente y justamente la relación de orden que tenemos acá es la inclusión, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La relación estándar, la relación estándar de orden de los conjuntos es la inclusión. Entonces, si no aclara lo contrario, estamos hablando de la inclusión. ¿Está? Entonces, esto es una sucesión creciente de conjuntos. ¿Hasta acá se entiende la definición que estoy dando? Sí. Muy bien. Entonces, básicamente, fíjense la idea del teorema, o sea, del lema. Bueno, lo que se quiere es, el lema va a ser constructivo. Vieron que, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si uno piensa en el teorema de Bolzano, ¿no? Que dice que si yo tengo una función continua en un cerrado y hay un cambio de signo en los bordes, existe una raíz, al menos una raíz en ese intervalo. Pero si ustedes alguna vez leyeron la demostración del teorema de Bolzano, demuestra que esa raíz existe, pero no la construye. Entonces, del teorema de Bolzano no sale, no te regala una raíz. Uno después se tiene que ingeniar para encontrarla. Lo que te dice, ahí hay alguna. Entonces, esa demostración no es constructiva porque no construye ese objeto. En cambio, hay otras demostraciones que son constructivas, que hayan visto antes. Por ejemplo, el teorema chino del resto, la demostración que está en el libro de Teresa Crick, además de demostrar que cuando se cumplen las hipótesis del teorema chino del resto, existe una única solución, módulo del producto de los módulos, te construye, te dice cómo encontrarla. Entonces, cuando uno tiene un teorema que te dice que el objeto existe y te dice cómo encontrarlo, se dice que la demostración es constructiva. Lo que hacemos ahora en el lema de Lindenbaum es
justamente el lema del el enunciado te dice es, existe un conjunto maximal consistente que lo contiene. Pero no se queda solo con mostrarte que existe, sino que la demostración lo construye, te muestra cómo armar ese conjunto maximal consistente. Entonces, justamente como lo estamos armando, lo que estamos haciendo es decir, bueno, miramos, tengo Phi0, Phi1, Phi2, todas las fórmulas que existen. Entonces lo que digo es, si le agrego Phi0, ¿sigue siendo consistente? Se lo agrego, si no, no. Le agrego Phi1, ¿sigue siendo consistente? Se lo agrego, si no, no. Le agrego Phi2, ¿sigue siendo consistente? Si no, no se lo agrego. Y como voy chequeando así, una por una, le termino agregando todas las que se puede, y las que no se las agregué es porque lo volvía inconsistente. ¿Se entiende? Ahí está la idea del teorema, del lema de Lindenbaum. Ahora, todo esto que dije es la idea, ¿no? Ahora, eso que dije lo vamos a demostrar que justamente, ¿quién les parece que va a ser el candidato a ser el conjunto maximal consistente que lo contiene? La unión de todos estos conjuntos. Defino gamma prima como la unión de todos estos conjuntos, que no hay un último, ¿no? Porque cuando uno tiene una unión finita de conjuntos y está uno metido adentro del otro, la unión es el más grande, es el último, pero acá no hay un último porque hay infinitos conjuntos. Entonces, bueno, gamma prima, ahora quiero ver que gamma prima es maximal consistente y que gamma está metido en gamma prima. Bueno, primero, gamma está metido en gamma prima porque gamma es gamma 0. ¿Sí? Entonces es uno de los elementos de la unión. Eso sale fácil. Lo otro que vamos a probar ahora es que cada gamma n es consistente. Vamos a hacer demo por inducción en n. ¿Sí? Entonces, el caso base, gamma 0 es igual a gamma, es consistente porque es dato. Hipótesis inductiva, gamma n es consistente. Tesis, gamma n más 1 es consistente. Fíjense que gamma n más 1, la vuelvo a escribir porque lo tengo más arriba, dijimos que era gamma n unión phi n, si gamma n unión phi n es consistente. Y gamma n si no. Si gamma n más 1 se define por el primer caso, gamma n más 1 es igual a gamma n unión phi n, y es consistente porque ahí lo dice. Pues ahí lo dice. ¿Se entiende? Si gamma n más 1 se define por el segundo caso, ¿sí? Me queda que gamma n más 1 es igual a gamma n. Y gamma n es consistente por hipótesis inductiva. Entonces, de esta manera queda demostrado que gamma n es consistente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tendríamos que probar? Que la unión de los gamma n es consistente. O sea, quiero probar que gamma prima es maximal consistente, entonces voy a tener que probar que es consistente y que es maximal. Entonces, lo que queremos ver primero es que esta unión es consistente. Y para probar que esta unión es consistente, voy a suponer que no. Si supongo que no, ¿qué tendría que decir? A ver si alguien me ayuda. Bueno, gamma prima no es consistente, por definición quiere decir que existe phi que pertenece a las fórmulas tal que de gamma prima se deduce phi
y de gamma prima se deduce no phi. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos decir es que existe alfa 1, alfa r igual a phi, prueba a partir de gamma prima. Y existe beta 1, beta s igual a no phi, prueba a partir de gamma prima. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Bien, entonces acuérdense de lo que vimos ayer. Si estos son pruebas a partir de gamma prima, los alfa j y los bj son axiomas o viven en gamma prima o se obtienen por modus ponens a partir de anteriores. ¿Sí? Entonces, supongamos que en X voy a poner los alfa j, tal que j está entre 1 y r, y alfa j está en gamma prima. Y lo mismo con los beta. Los beta j, tal que j está entre 1 y s, y beta j está en gamma prima. ¿Se entiende lo que digo? De los elementitos estos que están en la prueba, puede ser que todos estén en gamma prima, puede ser que alguno esté en gamma prima, o puede ser que ninguno esté en gamma prima. Ahora, los que están en gamma prima los meto en este conjunto. Y de los beta j pasa lo mismo. Puede ser que todos estén en gamma prima, que ninguno esté en gamma prima o que alguno esté en gamma prima. Los que estén en gamma prima los meto acá adentro. ¿Está bien? Ahora, cada uno de estos son fórmulas, con lo cual están en esa listita que armamos al principio. O sea que alfa 1 podría ser phi 38, ¿está bien? Alfa 2 podría ser phi 5, no sé muy bien, que no sabemos, no tenemos forma de saber qué nombre le corresponde, ¿está bien? Pero como alfa j pertenece al conjunto de fórmulas, y el conjunto de fórmulas dijimos que son estas, le habíamos puesto nombre, entonces, si yo pienso, por ejemplo, alfa 1 está acá adentro, entonces, no sé, existe un M tal que alfa 1 es igual a phi M. ¿Se entiende? O sea, cada una de estas fórmulas tiene un correspondiente phi. ¿Sí? Entonces, lo que voy a llamar le voy a cambiar el nombre a este. Bueno, dejamos así. Voy a llamar N al máximo J natural, tal que phi sub J está en X. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si X fuera, no sé, phi 1, phi 38 y phi 92, entonces N sería 92. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, fíjense que X está metido en gamma N o N más 1, no me acuerdo. A ver, pensémoslo juntos. Gamma, me hago acá y después lo borro. Gamma N más 1, ¿quién es? Es gamma N unión phi N, si esto es consistente. Y si no, es gamma N. Entonces, para que esté phi N, ¿dónde va a estar? Si está phi N, está en gamma N más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Vamos de nuevo. En X hay fórmulas que están en gamma prima. Y como gamma prima es la unión de los gamma n, tiene que estar en algún gamma n esas fórmulas. Y como estos gamma n son crecientes, cada uno está metido en otro,
Entonces, si X tiene 25 fórmulas, esas 25 fórmulas en algún conjunto de esa unión tienen que estar. ¿Y en cuál van a estar? En gamma n más 1 y en todos los que lo siguen. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos es que, como los datos para la prueba alfa 1, alfa 2, alfa R, para probar phi, usa datos de gamma prima, pero los datos de gamma prima que usan están en gamma n más 1, conclusión, está bien, conclusión, podemos decir que alfa 1, alfa R es una prueba a partir de ¿quién? ¿Quién me puede decir? Ambas puedo decir que son pruebas a partir de gamma n más 1, porque los datos que estas pruebas usan de gamma prima están en gamma n más 1. Entonces, como ambas son pruebas de gamma n más 1, sale que de gamma n más 1 se puede deducir phi y de gamma n más 1 se deduce no phi. Pero entonces, gamma n más 1 no es consistente. Y esto es un absurdo, porque hace un ratito probamos que todos los gamma n son consistentes. Entonces el absurdo vino de suponer ¿qué cosa? El absurdo vino de suponer que gamma prima no es consistente. Conclusión, acabamos de probar que gamma prima es consistente. Sí, repito, esta demostración está escrita en el apunte, con lo cual si hay algo que no se entiende, la idea es que me pregunten, ¿sí? Si no, avanzo. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. ¿Qué nos falta? Nos falta probar que gamma prima es maximal consistente. ¿Está bien? Entonces veamos ahora que, creo que es lo cuarto que faltaba, gamma prima es maximal consistente. ¿Cómo pruebo que es maximal consistente? Demo. Supongo que existe una fórmula que no está en gamma prima, ¿sí? Y que, o sea, vamos a escribir así. Supongo que gamma prima no es maximal consistente. Entonces, lo que está pasando es que existe una fórmula que no está en gamma prima y que gamma prima unión phi es consistente. O sea, hay un consistente más grande que gamma prima. Por lo dicho antes, existe M que pertenece a los naturales, tal que phi es igual a phi sub M. Es alguno de los de la lista. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos es que gamma prima, ¿sí? Unión phi m es consistente y phi m no está en gamma prima.
Si phi m no está en gamma prima, ¿sí? Recordemos que gamma m más 1 es gamma m unión phi m si gamma m unión phi m es consistente. Y si no, es gamma m. Entonces, si phi m no está en gamma prima, como esta es la definición de los gamma m, entonces phi m unión gamma m no es consistente. Y si esto no es consistente, quiere decir entonces que existe psi una fórmula tal que de gamma m unión phi m se deduce psi y de gamma m unión phi m se deduce no psi. ¿Sí? Pero entonces, lo que dijimos ayer, si de un conjunto se deducen esto, ¿sí? Lo que quiere decir es que de un conjunto más grande también, ¿no? Entonces, si de gamma m unión phi m podemos deducir estas dos cosas, quiere decir que entonces de gamma prima unión phi m también podemos deducir psi, porque si yo agrando el conjunto de datos, también puedo deducir, no lo sé si lo achico, pero si lo agrando, lo vimos ayer también. Entonces tenemos esto que está acá. Pero esto lo que nos dice es que gamma prima unión phi m no es consistente. Entonces acá tenemos que gamma prima unión phi m no es consistente, acá tenemos que es consistente, llegamos a un absurdo. Y el absurdo vino de suponer que gamma prima no era maximal consistente. Conclusión, gamma prima es maximal consistente. ¿Está bien? Me llama la atención que no tengan ninguna duda porque es uno de los teoremas, es uno de los más difíciles de los de lógica. Eso no quiere decir que déjenlo y no, porque acá hay un montón de ideas que salen para resolver ejercicios, ¿no? Dentro de, yo acá, por ejemplo, mostré cómo se demuestra que un conjunto es maximal consistente. Es siempre igual, digamos. Siempre que quiera demostrar que una vez que ya sé que un conjunto es consistente, cuando quiero demostrar que es maximal, básicamente uno hace lo que hice acá, ¿no? Entonces la técnica de cómo se prueba que es maximal consistente está metida acá adentro, hay ideas de sucesiones crecientes de conjuntos, o sea, hay un montón de ideas que les van a servir para resolver ejercicios, ¿sí? Quizás no van a tener un ejercicio tan largo donde tengan que meter todo lo que está acá, pero sí pedacitos de lo que están dentro de esta demostración sirven para resolver diferentes problemas. ¿Está bien? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, vamos bien. Bueno, son todos teoremas importantes y así pesaditos, los que vienen hoy pesaditos en el sentido de que hay que estar muy concentrado. Acá les voy a poner difícil, ¿sí? Difícil, les repito, no es no lo leo, sino que tiene un montón de información que es importante que vaya decantando todo lo que está acá. Bueno, seguimos. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, decime. Sí, antes cuando vos pones que gamma M no es consistente y después entonces llegás a que gamma prima entonces no lo es. Eh, ¿Qué aplicas ahí? ¿Es Esta, como teorema de compacidad, pero como en teorema axiomática? esta flecha acá Sí. O sea, tiene sentido, pero
Esto es lo que vimos ayer, que lo que decía, lo puse como una observación, que lo que estoy usando acá, voy a poner la flecha más larga para que puedan buscarla, que la observación está ayer. Si tengo que gamma 1 está metida en gamma 2 y de gamma 1 deduzco una fórmula, entonces de gamma 2 también se deduce. ¿Sí? Esta es observación vista ayer. Y eso es lo que estoy usando. Yo tengo, de este conjunto deduzco psi, entonces como gamma m está metido en gamma prima, este conjunto es más grande. Entonces también puedo deducir psi. Sí, básicamente la demo de esta observación, sí, lo que decía era que como existe una prueba de psi a partir de este conjuntito, si yo uso datos de este conjunto y el conjunto lo agrando, sigue sirviendo la misma prueba. Bueno, vamos entonces ahora con una observación que lo que dice es que estoy pensando, bueno, vamos a hacer una cosa. Gamma unión no phi es inconsistente si solo si de gamma se deduce phi. Fíjense que en el lema de Lindemann no usé nada de semántica porque es algo propiamente dicho de axiomática, no estoy vinculando, entonces ahí no puedo usar nada. Lo mismo en lo que voy a probar ahora. Y ahora vamos a decir que gamma unión phi es inconsistente si solo si de gamma puedo deducir no phi. Yo la primera vez que vi esto dije, ay, pero ¿para qué? Si una se deduce de la otra, ¿no? ¿Para qué tengo que probar las dos? Porque lo que pensaba era, si yo acá reemplazo phi, si acá reemplazo phi por no phi, acá me queda no phi, que es lo mismo que phi. Pero en ese pensamiento que estoy teniendo, estoy usando semántica. ¿Se dan cuenta? Y acá estoy en teoría axiomática, entonces no estoy vinculando la teoría axiomática con la semántica, no puedo usar semántica. Entonces acá, cuando uno usa puramente cosas de axiomática, no hay equivalencias de fórmulas. Una cosa que ayer no la aclaré porque era el primer día, pero cuando uno hace una prueba, a veces uno dice, ay, qué lástima que acá tengo alfa y no tengo no alfa. Lo reemplazo porque son equivalentes. No, no puedo, porque en una prueba estoy usando todas cosas de teoría axiomática, no puedo usar semántica, no puedo usar equivalencia de fórmulas entonces. Bueno, y acá lo mismo, el ítem 1 y el ítem 2 son diferentes, no puedo desprender uno del otro porque acá no tengo equivalencia de fórmulas. Bueno, vamos a demostrarlo. El 1 se los dejo de tarea y vamos con el 2. La vuelta al 2 es lo que es más sencillito, porque lo que tenemos es, sabemos que de gamma se deduce no phi, ¿sí? Entonces, de nuevo, justo lo último que me preguntaron, que lo puse en rojito, si yo agrando el conjunto, también puedo decir que se deduce no phi. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí. Y me parece que también va a ser claro que de gamma unión phi se deduce phi, porque es un dato. O sea, si cualquier elementito que esté en este conjunto se deduce de ese conjunto, por definición de prueba. Pero entonces, de acá me sale que gamma unión phi no es consistente. Entonces la vuelta sale así muy sencilla. La ida hay que trabajarla un poquito más, ¿sí? La dificultad de esta es intermedia. Bueno, vamos con la ida. La ida. Tenemos que gamma unión phi es inconsistente. Entonces, sabemos que existe una fórmula, por definición, tal que de gamma unión phi se deduce psi y de gamma unión phi se deduce no psi.
Entonces, por teorema de deducción, el de la versión axiomática, ¿no? Que probamos ayer, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que de gamma se deduce phi implica psi, y de gamma se deduce phi implica no psi. ¿Estamos de acuerdo? Como esto lo voy a usar, después lo voy a decir, le voy a poner un 1 y acá un 2. Entonces recordemos, ¿qué es lo que quiero probar? Me lo anoto acá en rojo. Quiero probar que de gamma se deduce no phi. Eso es lo que queremos probar. Y tenemos como dato que de gamma se deduce phi implica psi y que de gamma se deduce phi implica no psi. Entonces, manos a la obra, vamos a hacer una prueba. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Paso 1 de la prueba, lo que voy a usar es esto, fíjense. Ustedes díganme qué axioma estoy usando. ¿Qué axioma usé acá? Bueno, acá usé el axioma 3, ¿sí? El segundo paso que voy a usar es esto. Phi implica psi, implica no phi, implica no psi. Tarea, probar que del vacío se deduce justamente esto. Entonces, si del vacío se deduce esto, quiere decir que yo lo puedo poner acá, porque en realidad cuando pongo esto, es lo que nos quedamos ayer charlando con uno de ustedes que me estuvo preguntando al final de la clase, es un abuso de natación, ¿no? Si yo pongo esto acá, en realidad esto tendrá, no sé, 28 pasos la prueba, bueno, no tantos, porque tendrá 7 pasos la prueba para lograr esto, entonces acá donde pongo 2, en realidad va del 2, o sea, hasta el 9, hasta que llego a esto. Entonces, cuando acá pongo de tarea, probar que del vacío hay que hacer, si ya todo esto lo llamo RO, la tarea es hacer una prueba de RO. Esta, si mal no recuerdo, es una de las que les digo que está resuelta en ese apunte que está en campus, pero la idea es que intenten hacerlo, ¿sí? Hacer una prueba de RO antes de mirar cómo está hecha. Bueno, y acá lo que vemos es que no es lo mismo poner phi que no phi, porque como son equivalencias lógicas, acá en teoría axiomática uno no las puede usar. Bueno, por otro lado voy a poner phi implica psi, esto por 1 sabemos que de gamma se deduce phi implica psi. De nuevo, es un abuso de notación cuando yo pongo 3, porque acá en realidad habrá unos cuantos pasos, no tenemos ni idea cuántos, que lleva la prueba de que esta fórmula se deduce de gamma. Y una vez que tengo esto, por modus ponens, obtenemos esto que está acá. Por modus ponens entre 2 y 3. Y ahora hago modus ponens entre 4 y 1. Entonces me queda no phi, implica no psi, implica no phi. Esto es modus ponens entre 1 y 4. Y ahora la lógica de esta demo que sigue es la misma, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es que 6 phi implica no psi, implica no phi implica no psi, esto es demostrable. Entonces esto se los dejo de tarea. Hacer una prueba de phi implica no psi, implica no phi, implica no psi. Siempre pueden usar el teorema de deducción, eso lo pueden usar siempre en las pruebas. Bueno, y una vez que tenemos esto, entonces, 7, ¿qué uso? Phi implica no psi, por 2, sabemos
que de gamma se deduce phi implica no psi. Entonces lo puedo usar acá en el medio de la prueba. Y ahora, por modus ponens, obtenemos esto. Por modus ponens entre 6 y 7. Y ahora, ¿qué me queda? Hacer modus ponens entre 8 y 5 para llegar a lo que queríamos. Modus ponens entre 8 y 5. Entonces logramos armar una prueba de no phi a partir de gamma. ¿Está bien? Por lo tanto, probamos que de gamma se deduce no phi. Bueno, vamos a ver otra proposición, ¿sí? Que es, hoy seguramente con Mechi van a trabajar ejemplos que, bueno, al final me llevó como mucho tiempo hacerlo del diagrama de Hasse, así que no pude hacer ejemplos de esto que me gusta hacer, pero los hará Mechi de conjuntos maximales consistentes, donde estas propiedades que voy a poner acá son sumamente útiles a la hora de resolver ejercicios de maximal consistente. Le pongo así porque son muy útiles, ¿sí? Entonces, gamma prima maximal consistente implica que lo que va a pasar es que para toda phi fórmula, phi está en gamma prima o no phi está en gamma prima, y este O, cuando lo escribo así, es un O excluyente. Quiere decir que no pueden pasar las dos cosas, ¿sí? O sea, phi está en gamma prima o no phi está en gamma prima, pero no ambas, ¿sí? Entonces, todos sabemos negar un O, pero quizás conmigo al menos es la primera vez que van a negar un O excluyente. ¿Cómo negamos eso? ¿Sí? Supongo, si a esto lo llamo P y a esto lo llamo Q, supongo que Q es falso. Entonces, una posibilidad es que phi, que existe un phi fórmula, tal que phi está en gamma prima y no phi está en gamma prima. Pero entonces, si phi está en gamma prima, phi se deduce de gamma prima. Y si no phi está en gamma prima, no phi se deduce de gamma prima. Pero entonces gamma prima no es consistente, lo cual es un absurdo porque por datos sabemos que gamma prima es maximal consistente. ¿Qué me falta para negar el O excluyente? Que no pase ninguna. Que no pase ninguna, ¿no? Entonces que existe phi fórmula tal que phi no esté en gamma prima y no phi no esté en gamma prima. ¿Sí? Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Como gamma prima es maximal consistente, si esta fórmula no está en gamma prima, ¿por qué era? Es porque gamma prima unión phi es inconsistente. Y de la misma manera, si no phi no está en gamma prima, es porque gamma prima unión no phi es inconsistente. Pero entonces ahora, por la observación anterior, fíjense que decía que si gamma prima unión phi es inconsistente, gamma prima unión phi es inconsistente, ¿qué podemos decir? Que de gamma prima se deduce no phi. ¿Sí? Por la observación anterior, del primero sale que de gamma prima se deduce no phi y del segundo sale que de gamma prima se deduce phi. Entonces, gamma prima es inconsistente, absurdo. ¿Sí?
Entonces, como llegamos a un absurdo, logramos demostrar esta propiedad, que es muy importante. Otra propiedad muy importante, ¿sí? Denme 10 minutitos más y ya por hoy terminamos. Gamma prima maximal consistente, entonces vale que de gamma prima se deduce phi si solo si phi pertenece a gamma prima. Fíjense qué importante lo que está diciendo esto, otra proposición sumamente útil a la hora de hacer ejercicios, es que si el conjunto es maximal consistente, estar en el conjunto y deducirse es equivalente. Y este es sencillo de probar, ¿sí? ¿Por qué? Para allá sale de la definición de prueba, ¿no? Si phi está en gamma prima, entonces por definición de prueba, yo puedo hacer 1 phi dato. Por lo tanto, de gamma prima se deduce phi, ya está. Y para el otro lado, si phi no está en gamma prima, entonces gamma prima unión phi es inconsistente. Acá estoy usando que gamma prima es maximal consistente. Pero si esto es inconsistente, entonces, por observación anterior, de gamma prima se deduce no phi. ¿Está bien? De gamma prima se deduce no phi, pero como estoy haciendo la ida, es dato que de gamma prima se deduce phi. Esto es dato a la ida. Pero entonces me queda que gamma prima es inconsistente. Absurdo. ¿Está bien? O sea, la ida la hicimos por el absurdo. Y lo que no se me vayan, ¿sí? Voy a enunciar 2 teoremas que los voy a demostrar la semana que viene, pero los quiero enunciar para que puedan avanzar con la práctica. Entonces, se me tildó el lápiz. Teorema. Si gamma es un conjunto de fórmulas y gamma es consistente, entonces gamma es satisfacible. ¿Se acuerdan que ya habíamos probado la vuelta? Ahora vamos a probar la ida, que es difícil este. Lo vemos la semana que viene. Está en el apunte, yo les diría que lo lean, ¿sí? Igualmente yo lo voy a hacer en clase para que se entienda, bueno, la idea es por si tienen dudas, me puedan preguntar y termine de entenderse bien. Y el otro teorema de completitud. Este, con todo lo que demostramos antes, es fácil de demostrar, pero no lo quiero hacer a las apuradas. Entonces, solamente lo que voy a hacer es enunciarlo, ¿sí? Y el teorema de completitud lo que dice es que si alfa está en las consecuencias de gamma, entonces de gamma se deduce alfa. La vuelta, que ya la habíamos visto, es el teorema de correctitud. ¿Está bien? Fácil, igualmente lo vemos la próxima. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. Un resumen de lo que vimos. Nosotros vimos que en la lógica proposicional, el significado o el para qué sirve, por decirlo de alguna manera, lo estudiamos desde un punto de vista semántico y desde un punto de vista axiomático. Si bien nos faltan demostrar cosas, tienen los resultados ahí escritos.
Entonces, desde el punto de vista semántico, si una fórmula es una tautología, quiere decir que alfa tautología quiere decir que alfa pertenece a las consecuencias del vacío. Desde el punto de vista axiomático, ¿qué podemos decir? Es un axioma. No. Si es axioma es tautología, pero ¿Es si es demostrable? tautología, porque lo que puede pasar es que uses modus ponens con axiomas y obtengas fórmulas que no son axiomas, ¿sí? Pero son demostrables. Entonces, ¿se acuerdan que lo que nosotros probamos es esto, ¿no? Que si alfa pertenece a las consecuencias del vacío, en lo axiomático lo que dice es que alfa lo podemos deducir del vacío. O también lo escribíamos así. Es decir, que existe una prueba para alfa y en ese caso decíamos que alfa es un teorema. O alfa es demostrable. Es lo que llamábamos de esta forma. Entonces, ser tautología en lo semántico es que alfa es demostrable, que existe una prueba de alfa a partir de la nada, digamos, ¿sí? Por otro lado, decir que alfa está en las consecuencias de un conjunto, ¿qué equivalente tiene en lo axiomático? Que de gamma se deduce alfa. Que gamma se deduce de alfa, perfecto. Probamos una de las flechas, nos falta la otra, que la probamos la que viene. Y otro vínculo que vimos así es que gamma sea satisfacible en lo semántico, ¿qué quiere decir en lo axiomático? Gamma satisfacístico, ¿cuál es? Consistente. ¿Está bien? Entonces, salvo que nosotros les pidamos que hagan una prueba, si nosotros decimos hacer una prueba de alfa o hacer una prueba de alfa a partir de gamma, ahí tienen que hacer la prueba, hacer todo usando la teoría axiomática. Pueden usar el teorema de la deducción de la teoría axiomática, pero tienen que usar todo lo de la teoría axiomática. Después, para cualquier otro ejercicio que no diga explícitamente hacer una prueba, ustedes pueden ir combinando. Pueden pasar de lo semántico a lo axiomático, porque para eso dimos las equivalencias y para que justamente aprovechen y usen lo que les sea más fácil. Ahora que la teoría axiomática es lo nuevo, o posiblemente les pase como cuando me lo vi yo por primera vez, que diga, yo voy con lo semántico, que es lo que ya entendí, ya lo tengo asimilado, pero van a ver que hay un montón de ejercicios que cuando uno empieza a tener el manejo de lo axiomático, sale más fácil usando lo axiomático o combinando. ¿Está bien? Hoy a la tarde Mechi les dice bien hasta qué ejercicio pueden hacer, ¿sí? Y bueno, y nosotros nos vemos de esta forma la semana que viene. Hago las demostraciones que quedaron pendientes, que si las leen antes del apunte sería mucho mejor para que les puedan sacar el jugo y preguntarme todo lo que no se haya entendido. Y lo otro es que la semana que viene ya estaríamos empezando con lenguajes de primer orden, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, que tengan buena semana y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Gracias, nos vemos. Chao, Chao. gracias.